No, me espero hasta que todo esté en orden. Entonces ahí me encuentro yo, por ejemplo, que a veces nunca hago lo que quiero hacer porque estoy esperando las condiciones perfectas para que suceda. Entonces digo, no, tiene que ser así y así y así, y entonces yo voy a actuar. De otra manera va a salir mal. Entonces si yo tengo una noción de que algo va a salir mal, entonces no lo hago. Entonces eso es un perfeccionismo pasivo. Si alguien tiene un problema con eso, pues ya sabe cómo se llama. Yo no actúo, hay muchas veces que no actúo, no hago muchas cosas. No se imaginan cuántas cosas quisiera hacer, pero no las hago porque yo creo que me voy a equivocar. Y entonces no lo hago porque no me quiero equivocar. Entonces, ¿por qué le digo que esto me enseña más que a muchos? Porque Jesús está diciendo, caminen aunque sus condiciones no sean las correctas. Hermano, camine aunque sus condiciones emocionales no sean las mejores. Camine aunque sus condiciones espirituales no sean las perfectas. No espere, hasta que yo ore 1 hora diaria, entonces sí, en ese momento yo voy a estar capacitado para hacer todo lo que quiero hacer. No espere, camine, y Dios en el camino va a hacer su obra y le va a sanar. Y va a transformar su vida y va a transformar las circunstancias. Pero debemos de dar pasos de fe, por eso son de fe. Y por eso el Señor me decía, muchas veces me he detenido porque yo le he dicho al Señor, Señor, hasta que yo no vea que esto es cierto, es verdad, hasta que no tenga todo claro, hasta que yo no tenga claridad de lo que esto significa, porque hay cosas que no entendemos, o quizás solo soy yo, pero hay cosas que yo digo, Señor, ¿y esto qué es? Yo le pregunto, Señor, entonces, ¿quién eres tú muchas veces? Porque yo me pregunto, ¿por qué suceden estas cosas? No está todo claro en mi mente. Entonces muchas veces me detengo porque yo tengo que meditar, y cuando tenga todo claro entonces voy a caminar. Pero Jesús dice, no tienen que tener condiciones perfectas, avancen y yo obro luego. Y eso es lo que Dios hace en medio de nosotros, desafía nuestra fe. Así que yo le pido que abra su corazón esta mañana y que deje que el Espíritu de Dios desafíe su fe. Que Él le dé órdenes y le diga, pues vas a dar este paso, vas a caminar hacia ahí. Porque eso es la fe. La fe es la certeza y la convicción. Si usted lo viera ya no fuera fe. Entonces por ese paso de fe, qué bueno que no lo vemos. Qué bueno que no vemos lo que deseamos. Porque así caminamos en fe. No caminamos por vista, sino por fe. Esto es en cuanto a la orden. Ya vimos nuestra condición. Y nuestras condiciones muchas veces en nuestra vida son difíciles, pero viene Dios y actúa. ¿Y cómo actúa? Dándonos órdenes, desafiando nuestra fe, llamándonos a obediencia. Pero luego pasa otra parte, ¿no? Cuando Dios ya ha actuado y cuando vemos la obra de Dios, no solamente cuando vemos la obra de Dios, cuando ha cambiado, digamos, alguna circunstancia actual, sino cuando contemplamos la obra de Dios en la cruz. Él espera algo de nosotros. Y cuando Él actúa en su vida y cuando Él, por ejemplo, si usted está esperando muchas cosas y le está pidiendo al Señor y sabe que es la voluntad de Dios y ya ha recibido parte de Dios que va a cumplirse, cuando lo reciba, acuérdese de que Dios va a pedir esto de usted, lo que viene a continuación. Acuérdese de eso. Cuando reciba la sanidad, cuando vea la transformación de las vidas por las cuales usted ha estado pidiendo, cuando vea a su familia caminando, cuando vea todo lo que le ha estado pidiendo al Señor, acuérdese que el Señor pide esto de nosotros. Y en los siguientes versículos. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahora, uno de 10 regresó. 1 de 10. Ahora yo me pregunto, ¿quiénes son los que agradecen? ¿Quiénes son los que dicen gracias? ¿O quiénes son los que son agradecidos para con Dios? Y para eso yo quiero que vayamos a unos versículos antes, versículo 7 del capítulo mismo 17, y para entender un poco del contexto de los versículos. Versículo 7, lo leo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campamento luego dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado?
Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora la pregunta es, según este versículo, ¿quiénes agradecen? ¿Será que los amos agradecen? Los jefes. En este caso, en este contexto, el ser esclavo y el ser amo era una función social, es decir, era parte ser esclavo era un trabajo, ¿no? Por supuesto que luego es una parte de la cultura que no era conforme a la voluntad de Dios y sabemos todos que ya no existe la esclavitud en algunos contextos, aunque en otros lados sí lo hay y debemos trabajar en contra de ello. Pero en ese momento viene Dios y utiliza la figura del contexto de estas personas y les dice, bueno, ¿qué amo cuando le pide hacer algo a su siervo? Viene y le agradece.